y es el gran maestro de la humanidad. Qué lindo. Ahora, qué interesante. Las 2 veces que escribió fue para el mismo destinatario. La importancia de lo que escribió. Importancia, noten, esto lo vamos a repasar. Importancia no solamente de lo que escribió, la importancia de los materiales que usó para escribir. Y qué interesante, lo que escribió en este material no servía para escribirlo en este otro material y viceversa. 2 veces. La relación que hay entre las 2 escrituras. Ahora, veamos. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo, según lo que nosotros escuchamos en la lectura bíblica. Éxodo 31, 18. Y ahí vamos a detenernos un poquito en esa escritura. Aquí dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas, escuchen, ¿tablas de qué? De piedra. Escrita con el dedo de Dios. Ahora ustedes saben que cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Es Jesús. Entonces, esa fue la primera escritura que Jesús usó, que Jesús hizo. Escribió en una piedra. Ahora, ¿qué significa que esa escritura haya sido en una piedra? Lo que se graba en piedra permanece para siempre. ¿Qué interés tenía Jesús? Que lo que escribió ahí permaneciera para siempre. Ahora, yo tuve la oportunidad de ir en un viaje al lugar donde vinieron los padres peregrinos. Ustedes saben, los padres peregrinos en Massachusetts. En Plymouth, exactamente. Allí hay una piedra redonda, grande. Y allí el que lo puso tenía una caligrafía muy bonita. Porque puso el año en que llegaron. Muy lindos los números. 1620. Este año va a ser 404 años. Y todavía ese número permanece allí intacto. Ahora, lo que se escribe en piedra, se escribe con la intención de que permanezca. ¿Por qué no podemos pensar nosotros que cuando Él escribió los 10 mandamientos, lo escribió Dios con la intención de que permanecieran los 10 mandamientos? Ahora, la pregunta, ¿qué ha pasado con los 10 mandamientos en el mundo? ¿Nos alarmamos? ¿Por qué nos alarmamos? Porque en las cortes de este país se eliminaron los 10 mandamientos. ¿Cierto o no? No quieren saber de esos mandamientos. Hace 2 días yo escuché una periodista en España hablando de los 3 grandes males que aquejan a la humanidad. Entonces ella, muy bien explicado, muy lindo, una persona muy bien preparada, una señora española, no recuerdo su nombre, donde dice que
uno de los males más grandes que ha recibido la sociedad moderna es que han eliminado los 10 mandamientos de las cortes. Pero yo pregunto, bueno, han eliminado los 10 mandamientos de las cortes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa con los 10 mandamientos en las iglesias? No es solamente en las cortes. ¿Y en las iglesias qué? Y no solamente diga, ¿y en las iglesias qué? Preguntémonos, ¿qué ha pasado con los 10 mandamientos en nuestros hogares? Cuidado con eso. ¿Qué ha pasado en nuestros hogares con los 10 mandamientos? Ahora, la eliminación de los 10 mandamientos ha traído consecuencias muy feas para la sociedad. Bueno, a ver, ¿dónde lo ubico? El que tuvo la lección. Ah, mira lo que viene pegadito aquí. Él dijo algo que a mí me llamó la atención. ¿Cuántos años usted lleva manejando buses escolares? 16 años él nos decía. Y él veía la diferencia de la formación de las personas en 16 años. Ahora, miren, ¿dónde está la importancia? ¿Por qué Jesús escribió los 10 mandamientos en piedra? Primero, para que permanecieran. ¿Por qué? Miren, hermano, esto para mí reviste una importancia extraordinaria. La importancia de los 10 mandamientos. Ahora, cuando hablamos de los 10 mandamientos, el sábado, no. Hay un detalle muy importante, pero muy importante con relación a los 10 mandamientos. ¿Qué función, qué hace los 10 mandamientos? Yo quiero decirle, abriendo un paréntesis, que escuchen bien, Dios no improvisa. Dios no improvisa. Y Dios provee. Les pongo un ejemplo. Antes que llegara el hambre a Egipto, ya Dios había colocado, antes que llegara el hambre, colocó en Egipto a José que iba a resolver el problema del hambre. Y yo quiero decirle a ustedes, tengan confianza en Dios, que Dios va a proveer para su vida. Cuando usted tenga una necesidad, si eres un hijo de Dios que clama a Dios, que confía en Dios, yo quiero decirte que antes que surja tu necesidad, ya Dios tiene la provisión hecha. Solo confiemos en Dios. Ahora, fíjense, esos mandamientos que Dios escribió, yo voy a explicar esto, que escribió en aquel tiempo, mucho antes del profeta del profeta Isaías, mucho antes, esos mandamientos iban a resolver una situación que presenta el profeta Isaías en el capítulo 5 y el versículo 20, que dice un texto que nosotros conocemos. Pero los mandamientos era una solución a esto que plantea el profeta Isaías. Isaías 5:20 dice: ay de aquel que a lo malo, díganlo, que a lo malo le dicen bueno. A lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. A lo amargo y a lo dulce amargo. Y todavía sigue diciéndonos cositas, pero el enfoque es que en la sociedad moderna hay
una confusión extraordinaria, que ya la gente no sabe qué es bueno y qué es malo, porque la gente ya no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. Pero ahí no llega el asunto. Ahora hay una enseñanza que tiene que ver mucho con la enseñanza de los agnósticos, donde ustedes lo han escuchado seguramente. Incluso yo he escuchado aún dentro de la iglesia expresarse así. Bueno, de esta manera. Bueno, mira, para ti eso es malo, pero para mí no. ¿Lo han oído o no? Que yo pienso, pero no vemos la peligrosidad de esto. Pero eso es una enseñanza gnóstica que está cundiendo la sociedad y que ha llegado incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Entonces ya la gente no sabe qué es bueno y qué es malo. Entonces cuando yo digo, mira, para mí eso no es malo. Para mí sí. Entonces, una misma cosa no puede ser buena y mala. O es mala o es buena. Entonces la gente no tiene el juicio. La gente no tiene juicio para decir, esto es bueno y esto es malo. Entonces la gente vive confundida. La sociedad moderna es una sociedad que vive confundida. No tiene valores porque no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Le da lo mismo. Y ha cundido tanto que obviamente ya hay muchas cosas que son claramente malas, pero que la gente no le da importancia. Y no se para a pensar. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos, nosotros los cristianos, cómo nosotros sabemos, cómo podemos tener un fundamento claro que yo pueda decir, mira, esto es malo y esto es bueno? ¿Saben qué? Analicemos. Esa respuesta la puede dar con toda seguridad los 10 mandamientos. La ley de Dios. En la ley de Dios usted sabe qué es bueno y qué es malo. Y la ley de Dios, ¿qué hace la ley de Dios? Saca a la luz el pecado. Y todo pecado es malo. No trae buena consecuencia ni a la sociedad, ni a los hogares, ni a la familia, y mucho menos a la iglesia. Ahora, en la ley de Dios usted sabe qué es bueno y qué es malo. Usted lo sabe ahí. Qué es bueno y qué es malo. Ya la gente, hoy en día, la gente en la calle, ya no sabe diferenciar y hacen lo malo pensando que es bueno. Incluso hay un versículo que está en Juan capítulo 16, el versículo 2, que dice, vendrá el tiempo, hablando Jesús, vendrá el tiempo que los que te matan van a pensar que están rindiendo culto a Dios. Miren que se bajaba. Y eso es una doctrina que se llama gnosticismo, que está cundiendo, ya la sociedad la cundió. No, mira, perdóname, pero eso para ti es malo, pero para mí no. Entonces ahora miren, ojalá que podamos conseguir este librito pequeñito, está en el ABC, yo lo vi. Una respuesta cristiana se llama a la posmodernidad. Yo le voy a leer aquí un párrafito porque yo no quiero extender el sermón hasta la medianoche. No quiero eso.
Aquí dice, hay una teoría en el mundo que se llama el relativismo. Todo es relativo. Todo es de acuerdo a la opinión de cada cual. Es la opinión de cada cual. Para ti es malo, pero para mí no. Pero entonces tiene que haber un patrón inequívoco que diga al ser humano, que oriente al ser humano. Que oriente al ser humano inequívoco, que el ser humano pueda decir, esto es malo y esto es bueno. Miren, le leo. Qué bueno que pudiéramos leerlo todo, porque aquí yo subrayé muchas cosas aquí, pero bueno, no quiero llegar a la medianoche, ¿no? Dice aquí, escuchen bien, el relativismo forma parte integral de las creencias del mundo postmodernista. Alude a que muchas personas consideran a los postmodernistas como propietarios de un relativismo exagerado, porque para ellos ya no existe absolutos. No existe absolutos. Pero la ley de Dios es absoluta. Que te dice en blanco y negro, esto sí y esto no. Sigo leyendo. Porque para ellos ya no existe absoluto. Nada se puede considerar verdadero para todos. Wow. Hermano, esto es contrario al cristianismo. Esto es contrario a lo que la Biblia enseña. Esto es contrario a la enseñanza de Dios para la sociedad moderna. Dice más. Existen solo verdades relativas a las diferentes culturas, sociedades e individuos. El relativismo enseña que una verdad no está determinada por nadie o por nada, sino que la verdad puede ser decidida por un grupo o por una persona. Deciden, esto es verdad, bueno, vamos a decidir, esto es verdad y esto es verdad. Y esto es mentira y lo decidieron ellos. Lo que es verdadero o falso, bueno o malo, esto, cuando yo leí esto, ¿qué me vino a la mente? Lo que dijo Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Así de sencillo. Lo que es verdadero o falso, bueno o malo, depende, miren esto, depende de la circunstancia, el contexto o el gusto personal. Es decir, tú haces de acuerdo a tu gusto, tu criterio, qué es bueno y qué es malo. Los postmodernistas rechazan valores eternos, excepto lo que ellos consideran relativos. Hay muchas cosas aquí que leer. Yo tengo aquí, miren, tengo subrayado muchas declaraciones, pero bueno, sigamos adelante. Ahora, ¿por qué entonces Dios escribió los mandamientos en la piedra? Porque Dios tiene la intención que esos mandamientos el ser humano aprenda y comprenda que la ley de Dios es el patrón por el cual los hombres rijan su conducta. No podemos quitar los 10 mandamientos. No podemos quitar los 10 mandamientos, porque cuando se quitan los 10 mandamientos, el hombre queda a la deriva sin saber qué es bueno y qué es malo. Por eso yo entiendo, por eso Dios los escribe en la piedra, para que permanezcan. Nos indica, nos enseña qué es lo bueno
y qué es lo malo. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pasamos a la segunda escritura, donde Jesús escribió. Y yo voy a leer el pasaje donde aparece esa linda y segunda escritura. La importancia que tiene para nosotros y qué tiene que ver esa escritura con relación a mi salvación. Ya sabemos, bueno, la primera escritura fue en piedra, con la intención de que lo que se escribió ahí permanezca. Porque los 10 mandamientos responden a las barbaridades que está presentando, que está proyectando la sociedad moderna. Que ya nadie sabe qué es bueno, ya nadie sabe qué es malo, y llegan a la conclusión, depende de ti, de tu criterio, lo que tú piensas. Y eso es una doctrina gnóstica que se está metiendo incluso dentro de la iglesia. Ningún cristiano debe decir, eso es bueno para ti y malo para mí. Porque todos los cristianos debemos saber, sin lugar a duda, qué es bueno y qué es malo. Porque el mismo Pablo dijo, yo no supiera que la codicia es mala si no hubiera un mandamiento que me diga, no codiciarás. ¿Entendieron? Vamos a la segunda escritura. La encuentro en Juan. Yo encontré aquí cosas interesantes que quiero compartir con ustedes. No nos equivoquemos, hermano. Si nosotros, escuchen bien lo que digo, si nosotros somos de esas personas que diariamente estudiamos la escritura, y yo digo, como pastor, yo digo, ningún cristiano debe pasarle un día sin leer su Biblia, sin leer su escritura, porque de ahí sale, ¿qué cosa sale de ahí? De ahí sale su fe, porque la Biblia misma dice que la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ningún cristiano debe pasarle un día sin leer la escritura. Y nosotros debemos ser, escuchen bien, nosotros debemos ser, los cristianos debemos ser las personas más orientadas que puede haber en la sociedad. Porque como dice Pablo, van a venir y te van a pedir información de lo que tú crees. Un día alguien me preguntó, pastor, ¿será verdad el asunto de los ¿cómo se llama esto? De los platillos voladores. Wow. Por eso digo, los cristianos debemos ser las personas más bien orientadas de la sociedad. Y yo quiero decirte con relación a lo que te acabo de pronunciar, que un cristiano en el lugar donde vive, ponlo en tu corazón, un cristiano en el lugar donde tú vives, tú tienes que ser especial en ese vecindario. Tú debes ser el orientador de tus vecinos. Tu casa debe ser una luz en el vecindario. Tu casa debe responder a las necesidades que tú vas a encontrar en muchos de tus vecinos. Un cristiano que Dios sitúa en un lugar no es un habitante más común y corriente. No, los cristianos son especiales donde Dios los ubica, porque tienes una misión, tienes que cumplir una enseñanza, tienes que responder a un Dios que te puso ahí con un propósito. Y cuando Dios te pone ahí con un propósito, tú tienes que ser una persona totalmente orientada. Que tú sepas decir sin lugar a duda, esto es bueno y esto es malo.
¿Y eso de dónde lo saca? De la Escritura. De la Escritura. Repito, vamos a la segunda Escritura. Aquí dice Juan capítulo 8. Y proyecta en aquella sociedad y proyecta en todas las sociedades y proyecta especialmente en esta sociedad y proyecta especialmente dentro de la iglesia. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Miren lo que pasó. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído esto? Muchas veces. Pero ahí hay detalles que debemos entender. Porque si lo lees de carretilla, le vas a pasar por encima a los detalles y no lo vas a encontrar. Y poniéndola en medio los escribas y los fariseos. Primero, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas y los fariseos eran los dirigentes religiosos del pueblo, que sabían, ellos sabían, ellos no eran, ninguno era ignorante, ninguno. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido, ahora no dice como el versículo 3 que dice, fue sorprendida en adulterio, ahora ellos fueron más patéticos. Y dijeron, esta mujer ha sido sorprendida. Ahora como dice, en el acto mismo. ¡Wow! Por poco le faltaba para decir lo que estaba haciendo. En el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué nos dices? ¿Qué tú nos dices? ¡Wow! Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Entonces, la primera escritura, ¿dónde la escribió? Y la segunda, en tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir adelante. Pero escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, ellos insistían. Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este versículo tiene una enseñanza que casi nunca se ve. Voy a explicar, pero voy a seguir. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo. ¡Wow! ¿Cómo una persona vieja se va a poner en eso? ¡Qué ridiculez, por Dios! Todavía un joven sin experiencia, pero un viejo. Comenzando de los más viejos hasta los más postreros, jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús,
Y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: sí, Señor, ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Cómo hay cosas hay que comentar? Vamos a empezar. Cuando leemos este relato, decimos nosotros: qué desgraciados son los escribas y los fariseos. Mira lo que le hicieron. Pero ¿saben qué? No nos equivoquemos. Los fariseos tenían la razón. Ellos eran unos desgraciados, decimos nosotros. Pero ¿saben qué? Ellos tenían la razón. Porque era verdad que lo que él decía, que lo que ellos decían que estaba escrito, era verdad que estaba escrito. No era mentira. Entonces ellos fueron con una verdad a Jesús. Fueron con una verdad. Pero una verdad convenientemente, personalmente dicha. ¿Por qué? Miren, hermanos, que yo sepa, yo no sé si ustedes saben, pero que yo sepa, un acto de adulterio, porque no es lo que Jesús dijo, que si uno mira en la mente ya tú pecaste. Pero aquí no dice que es mental, aquí dice en el acto mismo. Pero que yo sepa, para cometer adulterio tiene que ser dos personas. Una sola no puede adulterar si es el acto, ¿no? ¿Y dónde estaba el otro que estaba con ella? ¿Por qué no lo trajeron? Porque ella sola no podía pecar. ¿Dónde está el otro? Debía estar aquí. Ahora, ahí hay muchas cosas. Noten la respuesta de Jesús. Cuando ellos le dicen a Jesús, y le dicen una verdad muy grande, Moisés dice que lo apedreemos. Era verdad. ¿Quién había dado esa enseñanza a Moisés? ¿Saben quién la había dado? El mismo Jesús. Ahora, noten que la respuesta de Jesús no está echando por tierra, el mandamiento que él mismo dijo. No le está echando por tierra. No, ya eso está abolido. Él no dijo eso. Bueno, ok, ustedes dicen que hay que apedrearla. Bueno, pues vamos a aplicar esa ley que ustedes me han traído, vamos a aplicarla. Vamos a aplicar esa ley. No la rechazó. El que esté limpio tira la primera piedra. Ninguno. Ahora, hermanos míos, ay. Miren, lo que se escribe en piedra, se escribe para que permanezca. Bueno, antes tengo que decirle un detalle. ¿Qué escribió Jesús con el dedo en la tierra? ¿Qué escribió Jesús con su dedo en la tierra? Dice el Espíritu de Profecía, que Jesús escribió los pecados de cada uno de ellos. Pero cuidado, perdone un momentico, no solamente escribió los pecados de cada uno de ellos, escribió también el pecado de la mujer. No solamente el de ellos, sino también escribió el pecado de la mujer. Ahora, aquí caben muchas cosas que vamos a explicarlo por paso. Escribe los pecados tanto de la mujer
como de aquellos hombres. Ahora la pregunta, ¿por qué si eran los mismos pecados de la mujer que de aquellos hombres, por qué la mujer fue perdonada y aquella gente no, teniendo los mismos pecados? ¿Por qué? En el mundo se cometen los mismos pecados. Porque el pecado, hermano, miren, el pecado es pecado. Como quiera que usted lo voltee, lo enseñe, lo pinte, ¿cómo se llama? Lo embaraje. Va a seguir siendo ¿qué? Pecado. Ahora, ¿por qué ella recibió perdón y aquellos no? ¿Saben por qué? Porque ellos se alejaron de Jesús. Se apartaron de Jesús. Y la mujer, con su vergüenza que estaba pasando, con su vergüenza por lo que le habían sido sorprendida, porque eso tiene que ser una vergüenza no solamente para una mujer, sino para un hombre. Pero aún con su vergüenza, permaneció a los pies de Jesús. Y todo aquel que permanece a los pies de Jesús va a alcanzar el perdón de sus pecados, sean cuales sean. Porque la clave no es, escuchen bien, la clave no es la sabiduría y el conocimiento que tú tengas de la Escritura. La clave es el acercamiento que tú tienes a Jesús. Cuando yo estudié esto, yo digo, no voy a dar una respuesta, ustedes la analizan. Cada uno tenga su respuesta. Cuando yo veo esto, que esa mujer teniendo los mismos pecados de aquellos hombres, fue perdonada y aquellos hombres no fue perdonada. Y después entendí que aquellos hombres le dieron la espalda a Jesús y la mujer con toda su vergüenza permaneció a los pies de Jesús, fue perdonada a ella. Y aquellos no. A veces pienso, dice la Biblia, que Judas, cuando traicionó a Jesús, dice la Biblia, se arrepintió. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. En la Biblia dice, se arrepintió. Yo he oído muchas veces que dicen, tuvo remordimiento y todas esas cosas. Pero yo digo lo que dice la Biblia, se arrepintió. Entonces, ¿qué hizo? Fue a los sacerdotes, hizo una confesión. ¿Cuál fue la confesión que hice? Dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ¿a quién le estaba haciendo la confesión? Ahora la pregunta mía es, no voy a dar la respuesta. ¿Qué hubiera pasado con Judas si en vez de ir a los sacerdotes, él hubiera ido a Jesús? Señor, pequé. ¿Qué hubiera pasado? Cada uno piensa, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros? Porque aquí se proyecta dos corrientes fuertes en este acto. Los fariseos y los escribas tenían conocimiento de la Escritura. La Escritura dice, y Moisés dice, que hay que apedrearla. Eso se comentaba entre ellos y ellos lo expresaron. Pero miren el ambiente diferente entre la mujer y Jesús. Entre la mujer y Jesús. Entre la mujer y Jesús había un ambiente de amor y de perdón. Entonces ahora, ¿qué me enseña eso a mí? ¿Saben lo que me enseña eso a mí, hermanos míos? ¿Saben lo que me enseña eso a mí? Lo que dice Efesios capítulo 3 y versículo
19, donde dice allí categóricamente que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. En otras palabras, el amor es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque el amor transforma. El conocimiento no transforma. Ellos tenían todo el conocimiento de la Escritura. Ellos representaban la Escritura. Ellos representaban la enseñanza. Tenían mucho conocimiento, pero no tenían amor. ¿Por qué no trataron a esa mujer con amor? ¿Por qué no? No, está escrito y está escrito. Cuidado con esto que nos puede pasar a nosotros. Esto es lo que está escrito y hay que llevarlo. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y lo que pasa hoy en día en el mundo y aún dentro de muchas iglesias es que Dios perdona, pero los hombres no. Cuidado con eso. Y perdonar, pongan esto en su cabeza. Perdonar no es, voy a repetir, perdonar no es tolerar. Y nosotros debemos ser las personas más amorosas de este mundo. Nosotros debemos ser las personas más misericordiosas de este mundo. Ahora, ¿qué cosa es una persona misericordiosa? Primero, la primera manifestación de misericordia es un sentimiento de perdonar a los demás. Y vuelvo y repito, perdonar no es tolerar. Ahora, el amor es más importante que el conocimiento. Voy a decir otro detalle. El conocimiento es bueno porque hay que estudiar la Sagrada Escritura y hay que estudiar y hay que estudiar y es una cosa muy buena estudiar. Pero en el campo de la espiritualidad, de la salvación, el conocimiento no transforma. El que transforma es el amor. Ahora, yo digo una cosa. Nosotros tenemos que estar transformados. Debemos ser transformados. Que nuestro carácter esté transformado. Piense. Los cristianos tenemos que pensar con sinceridad de nosotros mismos. Ahora, ¿cuántos años yo dije que llevaba en el Evangelio? No, 57 este año. Ahora, yo tengo que analizarme a mí. Yo tengo que ser sincero conmigo. Yo llevo 50 y tantos años bautizado, pero yo tengo que saber si yo he logrado en mi carácter transformación. Ahora pensemos, yo soy el mismo ahora después de 20 años, 30 años, yo soy el mismo que cuando me bauticé. Entonces no me digas que llevas 30 años en el Evangelio. Si tú todavía sigues igual, si tú todavía sigues pensando igual, si tú todavía ves un hermano, no te cae bien, lo evades, te vas por allá o te vas por acá, no quieres hablar con este, no tienes el sentimiento de perdonar, no tienes el sentimiento de amar, tú no puedes abrazar a todo el mundo. Entonces no me digas que llevas 30 años en el Evangelio. Dime que llevas un año y lo has repetido 30 veces. El amor es lo que transforma. El conocimiento no transforma. Y nosotros hemos sido llamados para ser transformados. Que cuando te pisan el zapato, tú sepas perdonar. Que cuando comenten cosas feas de ti, tú sepas perdonar.
que cuando te toca en la parte débil tuya, tú sepas perdonar. Que tú ames a la gente. Piensa ahora con sinceridad. Piensa. ¿Cuánta gente hay en la iglesia o en las iglesias? ¿A cuántos puedes abrazar con toda franqueza? ¿O tú eres de las personas, no me cae bien, no lo aguanto? Si viene por aquí, te vas por allí. Entonces te digo, tu carácter no está siendo transformado. Ahora hay una corriente muy fuerte donde se predica. Yo digo, en mi estudio personal, yo digo, se están predicando a dos Cristos, uno místico y uno real. ¿Cuál es el místico? El místico es, y empiezan con una verdad, como los fariseos. Los fariseos traían una verdad, que Cristo no rebatió esa verdad. ¿Cuál es? Cree en Cristo, más nada. Cree en Cristo, más nada. No tiene, es verdad, la persona, para que Cristo lo acepte, no tiene que hacer ningún sacrificio. Ninguno. Cristo te va a aceptar como tú eres. Pero piensa, no te deja como estás. Te transforma. Entonces, si tú te quedas como tú estás, escuchaste a un Cristo místico. Si ese Cristo que tú escuchas, que te perdonó, que te acepta como tú eres, si ese Cristo te transforma, entonces creíste en el Cristo, el Hijo de Dios, que salva a la humanidad. Así de sencillo. Cada uno debe analizarse. Esto es un análisis personal. Yo llevo tantos años en la iglesia bautizado, yo seré igual, yo tengo las mismas reacciones, yo tengo los mismos pensamientos, yo debo mejorar en esto. Y si usted encuentra ahí en su sinceridad, porque el Espíritu Santo le va a mostrar, entonces luche con su carácter. Pídele a Dios la fuerza, la energía, la gracia del Espíritu para ir transformando su carácter. Porque llevo, como dije, 57 años en la iglesia. Y lo primero que yo escuché cuando llegué a la iglesia fue, y ustedes lo han escuchado seguramente, que lo único que vamos a llevar al cielo es ¿qué? El carácter. Y si no tienes un carácter transformado, entonces tenemos como cristianos, hermanos, tenemos que batallar y trabajar con nuestro carácter. Nosotros debemos ser las personas más amorosas de este mundo. A veces nosotros salimos a predicar y decimos, ay, la gente tiene el corazón muy duro. Ay, qué gente dura. Pero a veces no es que tienen el corazón duro. Es que a veces no llevamos el amor que transforma el corazón duro. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, hermano, seamos inteligentes por amor a Dios. Y eso estoy diciendo entre un paréntesis porque no lo traigo ahí. Pero en el mundo hay mucho desamor. Nadie se ama. A la tercera va la vencida. Pero aprovecha eso. Aprovecha eso. ¿Sabe cómo lo puedes aprovechar? Si una persona la han tratado mal y tú vienes y le tiras el brazo por arriba, le hablas con amor, te la ganaste. Porque esa persona nadie lo ha tratado así. Ay, pero esto es diferente. Esto es diferente. Aprovechemos eso. Es una ventaja que tenemos nosotros los cristianos, que la gente de afuera no lo tratan con amor. Pero si nosotros vamos y lo tratamos con amor, vamos a conseguir más. Voy a terminar. Comprobar bíblicamente lo que acabo de decir. Voy al libro de los Corintios para que ustedes vean lo que acabo de decir. ¿Qué fue lo que acabé de decir?
que el conocimiento no salva. Es el amor lo que salva. Ahora, voy a leer esto. Para mí reviste una importancia extraordinaria. Para mí es uno de los pasajes más concisos, más profundos de un mensaje tan directo. Mire, lo que dijo el apóstol Pablo. Ay, pero si ustedes ni tienen que buscarlo en la Biblia porque todo el mundo se lo sabe de memoria. Pero vamos a verlo. Aquí Pablo presenta dos cosas. El apóstol Pablo en este pasaje presenta dos cosas. Presenta lo que hemos predicado. El conocimiento, las buenas obras. ¡Wow! Las buenas obras. Las buenas obras. Que el Señor nos mandó, como dice, que todo cristiano, todo hombre debe estar preparado para toda buena obra, dice Pablo. Pero mira, conocimiento y buenas obras. Conocimiento y buenas obras. Dígase, conocimiento y buenas obras. Aquí dice, vamos a hablar primero de conocimiento. Pero no voy a acabar de leer el texto. Y después salto para las buenas obras y no voy a acabar de leer el texto y después termino de leer el texto. Aquí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, seré como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí proyecta el conocimiento que la persona tiene. Lenguas humanas. Y si tuviese, sigue en el conocimiento, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, oye, ¿cómo sabe esa persona? Y toda ciencia, oye, sabe bastante. Y si tuviese incluso la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿qué clase de fe? Que es capaz de trasladar los montes. Ahora vamos a las buenas obras. Que yo diga, aquí Pablo apretó duro, pero es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Dice él, y si yo repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve. Ahora, vamos a explicar ahí terminamos. Si yo hablara en lengua, si yo conociera toda la profecía, si yo tuviera la fe que trasladara a los montes, si yo tengo buenas obras, mis bienes los repartí. Y no solamente cuando se me acabaron los bienes, cogí y por Dios di mi cuerpo para ser quemado. ¡Wow! ¿Hasta dónde Pablo se llegó con esa declaración? Y después dice de una manera sencilla, y no tengo amor, perdí los bienes, perdí el conocimiento y lo perdí todo. Y eso es enseñanza bíblica. Hermano, les digo en el nombre del Señor, cada uno luche, cada uno se conoce. Debemos ahondar en el amor. Tenemos que abrazarnos los unos a los otros. Y si tú me ofendiste o yo te ofendí, tener la humildad, perdóname. Vamos a abrazarnos y comenzamos de nuevo. Ese es el testimonio y es la vida verdadera de un verdadero cristiano. No nos quedemos en el conocimiento, porque el conocimiento no transforma. Lo que transforma es el amor. Y lo que más Dios quiere de nosotros es ese carácter lleno de amor. Seamos amorosos los unos a los otros. Vamos a abrazarnos, vamos a querernos. Cuando salga a la calle y vea un necesitado, muéstrale amor, no pase de largo.
no pase de largo. Muestre el amor. Ahora, ustedes me dan un minuto. Yo quiero un minuto. ¿Qué hora es? Ya me pasé. Miren, no me hagan caso en el reloj, porque cuando yo me meto en estas cosas, me envuelvo y se me olvida el mundo. Reloj y todo. Aunque yo digo, perdónenme mi sinceridad, me voy a sentir ahora con confianza. Primera vez que los veo, pero déjenme hablar con confianza, ¿verdad? ¿Me lo permiten? Yo digo que todos los relojes de las iglesias adventistas, todos están mal puestos. ¿Tú sabes por qué están mal puestos? Porque yo digo que todos los relojes de la iglesia adventista lo han metido dentro del salón para cortar la palabra de Dios. ¿Por qué no lo pones afuera para que vea la hora que llega? ¿Eh? ¿Están de acuerdo conmigo? Termino con esto. Ahora sí le digo qué es con esto. Ustedes conocen la historia. Voy a ser breve. Ustedes conocen la historia. Bien brevito. Bien brevito. Pero como ustedes saben la historia, puedo omitir muchas cosas. Dice Jesús en una parábola. Había un hombre golpeado en el camino. Los ladrones lo golpearon. Pasó el desconocimiento. Los escribas, levitas, lo vieron. ¿Y qué hicieron? Siguieron de largo. ¿Verdad? Pasó, cuidado, que los que pasaron no eran cualquier cosa, ni de un bando ni del otro. El primer bando que pasó eran los principales. Sacerdotes, levitas, escribas. Wow. Y después viene un desgraciado que los levitas y los judíos lo despreciaban. Una crápula de la sociedad. Pasó el samaritano y lo vio. Y dice la palabra, tuvo misericordia. Ahora, qué interesante. ¿Quién eran los sacerdotes? ¿Y quién era el samaritano? En breve, rapidito. Los sacerdotes tenían la escritura, posiblemente eran vegetarianos, lo más seguro que pagaran diezmo, predicaban, hacían ayuno. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? ¿Qué sabemos del samaritano? ¿Qué comía el samaritano? No sé. ¿Qué comía el samaritano? No sé. ¿Iba a la iglesia? No. ¿Era vegetariano? No. Pero ¿por qué nosotros miramos con buenos ojos al samaritano y no miramos con buenos ojos al que iba a la iglesia, guardaba el sábado? ¿Guardaba el sábado? ¿Pagaba diezmo? Posiblemente. Bueno, vegetariano no, porque ellos tenían que comer la Pascua y la Pascua se comía el cordero. Ahora, ¿por qué nos simpatiza el samaritano? Por una sola cosita sencillita, que ni estudiaba, ni pagaba diezmo, ni nada. Por una sola cosa nos cae también el samaritano. Ay, qué bien me cae. ¿Por qué? Porque vio a un necesitado y no siguió de largo. Nada más que por eso. Vio al necesitado, fue movido a misericordia, lo trató con amor. Y eso Dios lo aprobó. ¿Entienden el mensaje? Hermano, que Dios nos bendiga. Que Dios tenga misericordia. Bueno, Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y si me pasé, si Él me, les prometo algo, le estoy prometiendo algo que no sé si lo pueda cumplir. Si Él me vuelve a invitar, les prometo, pero no se lo aseguro que terminaré más temprano.
Que Dios nos bendiga, hermano. Entonces usted necesita o quiere que predique la palabra corte. Bueno, pido a Dios que nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y orar. Amado Padre, buen Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque tú fuiste el primero que nos trató con amor. Y nuestro corazón al amor se dio. Gracias porque nos amaste. Gracias porque nosotros éramos, Padre, el que estábamos en el camino tirado. Y tú fuiste el samaritano del universo que nos rescató. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que esta iglesia y su directiva sean bendecidos en gran manera. Que esta iglesia, Señor, tú derrames tu amor, tu piedad, tu misericordia. Y que esta iglesia sea en este lugar una fuente de amor, de perdón, de misericordia para todo el vecindario. Y Señor, que esto produzca fruto en ganancia de alma para tu santo reino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.